El liderazgo no se trata de temperamento, sino de carácter. Los líderes no nacen, se hacen porque han practicado el carácter. Si le preguntas a cualquier hombre, ¿eres un buen líder, protector y proveedor de tu familia? La gran mayoría de los hombres están haciendo su mayor esfuerzo posible. Están tratando de guiar y proteger a sus familias. Pero los bienes del mundo material son temporales. Si realmente queremos hacer lo mejor para nuestras esposas y nuestros hijos, tenemos que llevarlos a la eternidad. Es importante que nosotros los hombres comprendamos este término. Líder-servidor. Jesús es un servidor. Él vino para servir, no para ser servido. Jesús es líder. Ven, sígueme. Entonces nosotros que lo seguimos tenemos que ser ambos. Si solo somos líderes, somos susceptibles al orgullo. Si solo somos servidores, también podemos ser susceptibles a la mediocridad. Debo tener la capacidad para ambos. A menudo nos escondemos detrás de esta falsa noción de humildad. Se convierte en una cierta debilidad, ser un dejado, abdicar la esfera pública. El servicio es fuerte, es mansedumbre y fervor combinados, que uno sirve a una causa que es más grande que uno. Todos estamos llamados a ser líderes, a realmente alcanzar la grandeza en la esfera a la que estés llamado. La cultura nos dice que todo se trata de ti. Ya sabes, haz lo que quieras. Mereces ser feliz. Mereces esto, ya sabes, compra esto, compra aquello. Todo se trata de mí. Hablar no es barato. Hablar es gratis. Hablar no es nada. Me importas. Te amo. Ok, pero si solo me preocupo por mí primero y todos los demás después, no sirve de nada. Ser hombre se trata de servicio. Se trata de vivir nuestra vida para el otro. Ser un líder servidor es amar a la otra persona. Y para amar a la otra persona, tienes que morir a ti mismo. Como que equiparo esto al martirio. Muchos hombres dicen que estarían dispuestos a morir por algo, pero no están dispuestos a vivir por ello. Y adivina qué, si no estás dispuesto a vivir por ello, probablemente no tendrás lo que se necesita para morir por ello al final de cuentas. Entonces, como padres, creo que pueden tener dos extremos. Puedes tener el extremo de que solo grito órdenes y exijo que las sigas, o esta idea de simplemente no estoy conectado, simplemente actúo de manera rutinaria. Y esa idea de liderazgo servidor contempla la virtud, el punto intermedio de decir, ¿qué necesito hacer para ayudar a mis hijos a sobresalir, a conocer a Cristo? Pero también cómo los formo como seres humanos. Y entonces realmente es mirar y decir, ¿qué necesito hacer para servir? Y luego hacerlo. A menudo, el concepto de liderazgo servidor se utiliza como una excusa para abdicar de la fuerza y autoridad que se requiere del liderazgo genuino y auténtico. Pero en realidad, debemos entender que el liderazgo en sí mismo es un servicio porque el liderazgo en sí mismo es humildad y magnanimidad en acción. Es decir, perseguir y alcanzar la grandeza, suscitando la grandeza en los que estoy guiando. Para mí, lo más importante no es realmente la idea del servicio. Es fundamentalmente la idea de grandeza, que significa que no hay liderazgo servidor donde no hay grandeza. Fíjate, Aristóteles solía decir, el hombre magnánimo es el hombre que se considera a sí mismo merecedor de grandes cosas. Bueno, cuando piensas en eso en términos del cristianismo, ves que las personas que realmente se consideran dignas de grandes cosas son los cristianos, porque son hijos de Dios. No puede haber algo más alto que eso. Así que salí de casa en 1977, me subí a un avión por primera vez, fui a Colorado Springs y luego entré en la Academia de la Fuerza Aérea. Tuve la suerte de ir al entrenamiento de pilotos y ese fue realmente el comienzo de mi carrera. Llegué a volar aviones de combate durante 30 años. Pude volar el A-10, el F-117 y el F-16. Llegué a comandar a nivel de escuadrón, a desplegar a Arabia Saudita con 300 personas. Comandé en el extranjero a unas 10,000 personas. Entonces, pasas de ser alguien que está, ya sabes, muy enfocado en la máquina, y tal vez tus hermanos pilotos, ¿sabes? Aquellos que operan máquinas contigo, a la organización en general. Es la parte más gratificante de la carrera de uno, ver gente prosperar. El liderazgo servidor en el ejército es como puedes usar tu autoridad para liderar o puedes usar tu habilidad de líder para que la gente te siga. Tienes que oler a oveja. Tienes que pasar tiempo con ellos.
No le pediría a nadie que hiciera algo que yo mismo no haría. Si digo, oye hijo, tienes que ir a la iglesia todos los domingos, entonces yo debería ser quien lo haga primero. Hay que predicar con el ejemplo. Puedo recordar que una vez en Aviado, hubo una fuerte tormenta que pasó y derribó árboles por todas partes. No hicimos nada al día siguiente. No volamos porque teníamos que limpiar el lugar. Así que tomé una motosierra y entonces estaba haciendo ese tipo de cosas y arrojando madera en la parte trasera de los camiones y limpiando y haciendo ese tipo de cosas. Entonces es esa disponibilidad de hacer esas tareas desagradables, ya sabes, sudar y sangrar y sufrir con los demás. San Francisco de Asís renunció a todo para estar entre la gente común. Mendigando básicamente dio su vida, ¿sabes? Una vida cómoda para servir a Cristo. Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Ella salía a las calles de Calcuta. Encontraba personas que estaban en las alcantarillas con gusanos y cosas en sus heridas y los abrazaba y limpiaba. Y el Padre Pío, uno de mis favoritos, se quedaba durante horas escuchando confesiones y haciendo todo lo posible para acercar a la gente a Dios. Cristo murió en la cruz y creo que ese es el mejor ejemplo de liderazgo servidor. Creo que Dios nos hizo capaces de hacer cosas que nunca jamás pensamos que íbamos a hacer. Y de hecho hay ese dicho, Dios proveerá. Creo que eso se aplica mucho al liderazgo. Ten el valor de meterte en esa situación, de mantenerte firme en la brecha. El liderazgo implica que estás trayendo gente contigo. A veces puedes liderar desde el frente. A veces puedes liderar con tu ejemplo. A veces simplemente tienes tú que hacer la clavada y decir, vamos a hacerlo de esta manera. Mientras respetes al otro, ¿sabes? Aquellos que vienen contigo, las personas a largo plazo te seguirán, incluso si tienes que hacer cosas que sean desagradables para ellos a corto plazo. A menudo confundimos el liderazgo con simplemente estar en una posición de poder. Estos son los líderes porque tienen poder. Estos son los líderes porque tienen influencia. Este no es el verdadero liderazgo necesariamente. El liderazgo es tener las virtudes específicamente de la magnanimidad y la humildad. Magnanimidad es el hábito de luchar por la grandeza. Es el reconocimiento de que eres digno de lograr grandes cosas. Y humildad es el hábito de vivir en la verdad, que significa la verdad sobre mí y la verdad sobre los demás. Es decir, el autoconocimiento que puede fluir a través de mis habilidades, mis talentos, mis dones y mis virtudes al servicio de los demás. Lo primero en magnanimidad, es decir, no soy solo un pecador, soy un hijo de Dios y quiero vivir mi filiación divina y quiero ayudar a las personas a descubrir esa filiación divina en sus vidas. Nos encanta la palabra servicio, pero no entendemos de qué se trata la grandeza. Nos volvemos pequeños, pequeños en nuestro respirar, en nuestro pensar, en hacer las cosas, y tenemos que redescubrir la virtud de la magnanimidad. Cuando pienso en Cristo y pienso en el liderazgo servidor, pienso en el Jueves Santo. Pienso en cuando se quitó el manto y se ciñó la toalla a la cintura y lavó los pies de los apóstoles. ¿Cuál era el principal medio de transporte en la época de Jesús? El caminar. Era una sociedad peatonal. Entonces, cuando llegaban a la casa de alguien, ¿quién venía a lavarte los pies? El sirviente de menor rango. ¿Y qué dice Jesús? Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, ser la cabeza se basa en el servicio. Un hombre es la cabeza de su familia, precisamente porque es el servidor principal de su esposa e hijos. Jesús nos muestra una verdad fundamental, que es: el nivel más importante de liderazgo es el autocontrol. Así que necesitas tener hombres que vivan las virtudes. El autodominio se trata de restringir malas pasiones y deseos, pero también necesito activar nobles pasiones. Si simplemente restringes, te vuelves patán e insípido. Necesitas poder emocionarte, motivarte, porque entonces podrás atraer a otras personas contigo y las ayudarás a lograr cosas realmente grandiosas. La vida es corta y la eternidad es larga. Puede que nos guste la idea del liderazgo virtuoso y que nos inspire la idea de mantenernos firme en la brecha, pero mientras permanezcamos sentados en nuestras sillas y sin involucrarnos, seguimos siendo simplemente espectadores y no nos enfrentamos en la lucha. Recuerdo particularmente una cita del arzobispo John Ireland a finales del siglo XIX.
Lo que necesita la iglesia hoy en día, lo que necesita el mundo, son hombres entre los hombres que pueden elevarse más, que pueden ver más allá, que pueden luchar más noblemente que otros. No necesitan ser muchos, nunca han sido muchos, pero, aunque sean pocos, se levantarán y traerán consigo a toda la humanidad.